En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver ya la última parte del libro, con el favor de Dios. Vamos a tratar ahora sobre la causa final. Estamos hablando de esta doctrina de causalidad tan propia de Aristóteles, retomada y perfeccionada por Santo Tomás de Aquino. Bueno, sobre la causa final. La criatura no se constituye un agente simplemente por ser, sino que debe ejercer su propia causalidad eficiente. Tampoco se encuentra en sí mismo su razón última, sino que necesariamente va a remitir a otro principio, que es lo que llamamos causa final. Por ejemplo, las plantas, ¿para qué existen? Pues para dar flores, con las flores frutos. En los frutos habrá semillas que den lugar a nuevos individuos. Esto en el orden natural. De las causas simplemente naturales o causas espontáneas, podemos decir. Y en cuanto a los seres libres, pues el actuar propio del hombre. Aquí habrá que recordar que en moral se distinguen dos actuares en el ser humano. Los actos humanos y los actos del hombre. Se llamará actos del hombre aquellos que realiza ciertamente el ser humano, pero que no implican conocimiento, voluntad y libertad, como sería el respirar o el proceso propio de la digestión. Y estaríamos hablando de actos humanos, aquellos que sí se hacen con conocimiento, voluntad y libertad, y que por lo tanto son juzgables moralmente. Y a eso nos referimos entonces con actos libres. ¿Cuál es la naturaleza de la causa final en sí misma? Bueno, ¿qué es primero la causa final? Podemos definirla de dos maneras: aquello en vista de lo cual se hace algo, o bien aquello por lo que la gente se determina a obrar. Entonces, la causa final es la meta a la que tiende algo con sus operaciones. Por ejemplo, un carpintero que pretende, tiene madera, tiene clavos, tiene pegamento, tiene herramientas, bien, pero tiene que haber una finalidad. Yo quiero elaborar, fabricar esta mesa. Entonces, esta mesa correspondería propiamente a la causa final. En el caso de un padre de familia que busca proveer de bienes materiales a los suyos y formarlos en su corazón para que puedan llegar al cielo, pues serían estas causas eh, que formarían parte de la causa final, que como esposo y padre le compete a ese padre de familia. Entonces, el fin es una causa por medio de la atracción, es decir, mueve algún apetito u orientación natural. Entonces, lo propio del fin es atraer. Otra vez distinguimos de lo que es meramente natural o espontáneo de lo que es libre. Entonces, hablamos de apetito en aquello que tiene libertad o que tiene sensibilidad, ¿no? En el caso de los animales, por ejemplo, que tienen sed y son atraídos hacia el agua, tienen hambre y son atraídos hacia la comida. Entonces ahí hablamos de un apetito en el orden sensible incluso. Pero en aquellas cosas que son simplemente naturales, hablamos de una orientación que les es propia por su naturaleza, sin que haya en ellos mismos un acto libre o voluntario, como sería el caso de la piedra. Con ser la piedra ya alcanza lo que es. Y entonces, siendo la piedra, su finalidad no solamente está definida, sino alcanzada. Entonces, la causa final tiene razón de bien. Es algo bueno que por eso mismo apetece o atrae. Entonces, hace reposar el apetito y colma una determinada inclinación. El fin atrae porque es bueno y porque perfecciona a otros. El fin verdadero es principio causal.
porque influye positivamente en el ser de otra cosa. ¿Cuáles son los tipos de causa final que podemos encontrar? Varias clasificaciones. Primero, fin intrínseco y fin trascendente. Se denomina fin intrínseco de una operación al resultado natural de la misma, como el aumento de temperatura de objetos contiguos al fuego. Si está el fuego, está un objeto, lo natural es que se aumente la temperatura de estos adyacentes y estaríamos hablando de un fin intrínseco. También se le llama fin efecto. Y el fin trascendente sería el objetivo de una acción dirigida. El perro que se dirige, por ejemplo, a donde puede descansar, los seres libres que tienen una elección del sujeto, ahí estaríamos hablando finis operantis, o sea, el fin del sujeto, fin del que actúa, y finis operis, que sería el fin de la obra, es decir, ¿para qué se hace esto? No del operante, sino del hecho en sí mismo. En cuanto a otra clasificación, fin último y fines próximos. En una serie de causas finales, el fin último es aquel hacia el cual tienden todos los demás fines. Y el fin próximo es el que se pretende con vistas a un fin ulterior. A ver, vamos a pensar. Yo talo un árbol por fin de obtener madera para llevarla a esta maderería, que es donde le dan la forma de tablones, por decir algo. Pero eso no es el fin último. Un tablón no ha alcanzado su finalidad. Entonces, estamos hablando de fines próximos. El de esa maderería lo vende, lo traslada a la ciudad y lo vende a una distribuidora. Ese es su fin próximo, pero no es el fin último, sino hasta que llegue el carpintero, la toma, la trabaja para construir determinado mueble. Entonces, todos estos fines intermedios van orientados hacia aquel fin último, o fines próximos podemos llamarlo, orientados hacia el fin último. Y de forma radical, el fin último de todo lo creado necesaria e indispensablemente es Dios. Pero las criaturas libres pueden proponerse como fin algo diverso de Dios. Y aquí conviene hacer una aclaración. La enseñanza de la Iglesia siempre ha mostrado cuál es el fin último del hombre. San Ignacio de Loyola lo propone con estas palabras: el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencias, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Eso es lo que propone San Ignacio. Sin embargo, ese fin último ha sido modificado por propuestas que surgieron sobre todo el siglo pasado, eh, afirmando que podrían coexistir varios fines del hombre, que en realidad es esto que acabamos de presentar aquí, un fin último trascendente, pero que tengo libertad de otros fines. Por ejemplo, estuve casado, me separé, porque me fue muy mal, lo que sea, me junto con otra persona. Y viene la pregunta: ¿es que acaso Dios no quiere que sea feliz o yo no tengo derecho a ser feliz? A ver, yo siempre, o más bien Dios siempre aceptará mi felicidad, tanto en cuanto, mi felicidad temporal, tanto en cuanto esté ordenada mi felicidad eterna. Es decir, esta persona que reclama, pero es que Dios no quiere que sea feliz. Sí, claro que Dios quiere que seas feliz, pero sobre todo quiere que seas feliz en la eternidad. Y si hay alguna supuesta felicidad transitoria, temporal, que corro el riesgo de que me arrebate la felicidad eterna, tal cosa no es ni puede ser grata a Dios. Y en este sentido debemos de tener mucho cuidado con el fin último. El fin único, último del hombre es Dios. Y si todos los fines próximos se ordenan rectamente al fin último, entonces serían legítimos. Pero si no se ordenan rectamente al fin último, necesariamente serían ilegítimos. Bien, continuamos. Otra clasificación de las causas finales, hablando de fin honesto, fin deleitable y fin útil. Hablamos sobre todo de cuestiones de ética. El fin honesto es aquel que se quiere en sí mismo en cuanto es objetivamente bueno para el ente que lo desea. Deleitable
el mismo fin honesto en cuanto que aquieta el deseo y produce gozo que se sigue de la prosecución del bien. Y el fin útil es el que se quiere como medio en razón del bien honesto y del bien deleitable. O sea, es una misma cosa, digámoslo, en cuanto están ordenadas. O sea, para yo poder de una forma lícita acceder a estos fines, digamos que he de seguir este camino que se me acaba de plantear. Aquello que yo quiero debe ser honesto, y si es honesto puede ser deleitable y ha de ser útil. Y si sobre todo falta el principio, el primero, los otros pues no tienen sentido. Entonces, no solamente ha de ser el fin en importancia en cuanto a que lo pueda obtener o no, que eso luego es bastante riesgoso, sino en cuanto que también esté ordenado, en último término, el fin último, que es Dios. Insisto, si no, estaría provocando seriamente un daño en nosotros. Hablando del fin producido y fin poseído, hay acciones productoras de su fin y hay otras que relacionan al que obra con una realidad ya existente. Entonces, el que produce su fin, por ejemplo, el escultor que moldea, que esculpe una escultura, hay algo de su perfección que transmite a lo otro. Entonces, por ejemplo, vemos las grandes esculturas de Miguel Ángel, por ejemplo, y tiene una perfección asombrosa que necesariamente habla de la perfección de otro. Entonces, ese otro, que fue la causa agente, transmite la perfección de su habilidad escultora y la deja plasmada en lo que era simple roca, ¿no? En este sentido, hay esculturas, por ejemplo, la Teresa de Jesús de Bernini, que está en Roma, que siendo de mármol parece que está en movimiento, ¿no? Por esos pliegues del manto de Teresa que se ven de una forma impresionante. Pues bueno, ahí hay algo de la perfección transmitida. Entonces, en cambio, el que se relaciona con algo ya existente, pues refleja su indigencia. En este sentido, no sé, el coyote que está en el desierto y se acerca a beber de un charco de agua, tiene que acudir a otra cosa ya hecha precisamente porque tiene una carencia. Y aquí vendría una distinción entre amar y desear. El que es perfecto y refleja su perfección estaría amando, y el que es indigente y refleja su imperfección desea. Y en este sentido, el único, estrictamente perfecto es Dios. Todos los demás somos indigentes, contingentes, y eso lo debemos tener claro, sin problema. Y el ser humano, por esta um, ambivalencia de que tiene perfecciones sin dejar de ser indigente, en este sentido es capaz de transmitir sus perfecciones y al mismo tiempo es capaz de expresar sus indigencias. Es decir, siempre podremos transmitir algo de nuestra perfección, como los mismos oficios manuales que ya explicamos, pero también siempre acudimos a algo o alguien ya hecho, y en este sentido el mayor refugio, mayor necesidad es Dios, y también acudiremos a Él por una gran necesidad. Y en ese sentido, deseamos lo que satisface una necesidad transitoria, sobre todo sensible, aunque también puede ser en orden intelectual, pero transmitiremos o amaremos a aquello con lo cual somos condescendientes, aunque estrictamente nuestro deseo de Dios ha de también reflejarse como un amor a este ser divino, pleno, perfecto, infinito. El principio de finalidad, aunque se descubre más fácil en los agentes libres, es parte de todo ente, es algo que concierne a todo ente. Es decir, yo tengo el fin de instruir a los que les interese la metafísica. Bueno, aquí estoy dando esta clase. Y podremos decir, sí, pero este objeto que traigo en la mano, una figurita de plástico, bueno, fue hecha por alguien para hacer joyería de fantasía, vamos a decir, ¿no? Y entonces uno pudiera decir, bueno, ¿esto cómo va a tener un fin si no tiene intención? Bueno, porque en el orden y regularidad de cuanto existe en la naturaleza
ya se está manifestando una finalidad, aquello que siendo lo que es, alcanzado la perfección, está ejecutando ese principio de la finalidad. Si la gente no tendiese hacia algún efecto determinado, todo le sería indiferente, pero lo que es indiferente a varias cosas no produce una de ellas en vez de otras y por tanto sería imposible que actuara. Lo propio del agua es humedecer e hidratar, ¿no? Entonces ya siendo eso ha alcanzado lo que es. En este sentido, no sé, un pedazo de hielo que caiga, un granizo, pues no está alcanzando de forma perfecta su plenitud, pero sale el sol y se derrite, entonces ya humedecerá o ya hidratará lo que haga falta. Así pues, toda gente tiene algún efecto, que entonces se dice que es su fin. Entonces, hablando de la finalidad en el obrar natural, en aquello que no es intencional. Hay un orden interno en las acciones de la naturaleza, que es algo que ya vimos en Santo Tomás de Aquino, con las 5 vías, que también lo veremos la próxima semana. Con el favor de Dios, les pasaré con Lorenia el link para que lean directamente de la Suma Teológica esta explicación que hace Santo Tomás para responder a la pregunta, ¿existe o no existe Dios? Entonces hay un orden interno en las acciones de la naturaleza, el fin es la causa del orden, hay una regularidad en los procesos naturales, como en las estaciones del año, como en los ciclos de reproducción, y una cosa muy interesante, la existencia de males físicos es una manifestación del orden natural en cuanto a carencia. Es decir, si no hubiera un orden natural, vamos a suponer unos pollitos que nacieron con deformaciones físicas graves. ¿Por qué somos capaces de identificar esa deformación o malformación física? Porque hay un patrón que de ordinario la inmensidad de pollitos que nacen día a día contienen en sí mismos. Y cuando se rompe con este patrón esperado, hablamos de que sea mal formado. ¿En comparación a quién? Pues a lo bien formado, que sería el pollito normal, vamos a decirlo así. El fin inmediato de todos los entes es la misma perfección de su especie. Bueno, para comentar también un poco más el punto anterior, hubo un escándalo en España porque Monseñor Reich Pla habló de cómo la enfermedad, las discapacidades son un reflejo del mal moral, del pecado. Esto siempre lo ha enseñado la teología católica, no de un pecado particular. Tú tienes esta enfermedad o sufres esta discapacidad por tu culpa o la culpa de tus padres, como le plantearon al Señor Jesús, sino que estamos hablando del pecado original en general, o sea, no el pecado en particular, sino del pecado original. O sea, si no hubiese habido pecado original, no tendríamos la decadencia en la especie humana que incluye la enfermedad, la vejez y la muerte. Eso es lo que Monseñor expresó, e insisto que está bien expresado. Sin embargo, pues, ignorando de teología, incluso en círculos católicos, le hicieron una crítica bastante fuerte y a mi parecer injustificada. Entonces, bueno, el fin de los entes es la perfección de su especie, la piedra siendo piedra, el agua siendo agua, la planta siendo planta. Se ordenan a sí mismos cada uno para asemejarse a Dios, le dan gloria a Dios porque siendo lo que es, ya reflejan y representan algo de la belleza y la bondad del ser divino. Y hablando de las acciones libres, pues el ser libre, que sería el caso de los humanos, el caso de los ángeles y obviamente el caso de Dios, conocemos el fin, lo interiorizamos y por lo tanto tenemos dominio sobre las acciones realizadas con él. Y esto lo estudia tanto la psicología como la ética. Como ya hablaba, como hay conocimiento, voluntad y libertad, entonces estos actos ya son juzgables en el orden moral. Si alguien, por ejemplo, dormido, ronca, creo que en todos lados en español se le llama así, ¿no? Produce este sonido gutural desagradable que despierta a quien se encuentre cerca. Bueno, es un acto voluntario, no, entonces no puede ser juzgado moralmente. Entonces no estaríamos hablando de una acción libre, ¿no? Pero vamos a hacer que yo hago un sonido incómodo como tener una arcada, aparentar que voy a vomitar porque sé que alguien cerca de mí le da asco. Bueno, esta sí sería una acción libre que se puede juzgar moralmente.
Hablando de la finalidad natural, se exige una inteligencia ordenadora, que insisto, esto es lo fundamental de las 5 vías de Santo Tomás. Y precisamente retomamos una cita de Santo Tomás de Aquino, la leo textualmente. La acción de la gente para que alcance su fin es necesario que guarde una proporción con él, cosa que no puede ser hecha más que por una inteligencia que conozca el fin y la razón del fin, y la proporción entre el fin y lo que a él se dirige, de otro modo, perdón, la conveniencia de la acción al fin sería fortuita y por tanto muy infrecuente en contra de lo que observamos de continuo. Aquí hay un comentario. Sería como los que afirman que tanto la evolución de las especies como la existencia misma de la creación ha venido como una confluencia de causas caóticas. Estadísticamente sería imposible el poder obtener un universo ordenado y unas especies tan puntualmente diferenciadas si no hubiese habido un principio inteligente ordenador. Aquí es importante, hay algunos que niegan la existencia de Dios, pero se plantean esto mismo que acabamos de mencionar y para responderlo hablan de un diseño inteligente. Pero es curioso porque hablando del diseño inteligente niegan la existencia de Dios, pues es un absurdo. Bueno, ya que veamos las 5 vías de Santo Tomás, veremos cómo él va siguiendo un camino y dice, ya esta causa encausada, le llamemos Dios, y a este primer motor inmóvil le llamamos Dios. Entonces, hay un primer principio que tiene que ser inteligente para ser ordenador, bueno, a ese le llamamos Dios. Continúo la lectura de Santo Tomás, pero la inteligencia que preordena algo a un fin, a veces se halla unida a la gente, como en el hombre, otras veces separada, como sucede en la flecha, que tiende hacia el blanco en virtud de la inteligencia del arquero, o sea, la relación que hay entre las causas, ¿no? Entonces, tiene que haber una inteligencia superior. El fin es la causa de las demás causas. Esto viene de un texto de Santo Tomás que se llama De los principios de la naturaleza, también es una cita textual que dice, el fin es causa de la causalidad de la gente, porque hace que éste produzca su efecto. De la misma manera hace que la materia sea causa material y que la forma sea causa formal, ya que la materia no recibe la forma sino por el fin, es decir, en orden a la producción de un nuevo ente o de una nueva perfección accidental, y la forma inherente en la materia por el mismo motivo. Y esta es la razón de que se afirme que el fin es la causa de las causas, porque es causa de la causalidad de todas las causas. O sea, todas las causas, ¿por qué existen? Porque existe una causa final, ¿no? Yo quiero hacer una escultura, yo me propongo el proyecto entonces, yo mismo la ejecutaré con una técnica de esculpir y yo mismo consigo el mármol, los instrumentos que utilizaré y el modelo en el cual me basaré. Y ahí está, todas estas causas tienen su sentido y tienen su existencia porque hay una causa final, un propósito último. El fin mueve a la gente educe la forma y la forma organiza la materia. Entonces, fíjese cómo hay un orden en las causas, la causa final, la causa agente, la causa formal, la causa material. Cada una va ordenando a la otra. Bien, y el último capítulo es la causalidad de Dios y la causalidad de las criaturas, la limitación de la causalidad creada. La acción del agente creado es causa del hacerse efecto, pero no lo produce en cuanto tal. La aducción de una forma es siempre efecto propio de la causalidad de las criaturas. En consecuencia, el agente creado no es la causa única y absoluta de su efecto. O sea, yo hago esta escultura. ¿Yo soy la causa última de esto? No. Yo soy la causa de que esta escultura se origine, de su producción. Pero si esta cosa existe y a la vez yo existo, es porque existe una causa primera de todo, causa última también se le llama, y esta causa primera, causa última es Dios. Entonces, las criaturas son la causa particular del efecto, pero no se puede considerar que cada criatura sea la causa última de lo que le sigue, del efecto esperado. Los agentes naturales obran siempre transmutando, por tanto, las causas creadas en su obrar
presuponen un objeto ya existente, ¿no? Yo como escultor debo de tener una piedra, un trozo de mármol. Yo no creo el mármol, yo lo modifico, le doy forma, pero a ese mármol alguien lo tuvo que haber hecho y a mí a su vez alguien me tuvo que haber hecho. En un orden biológico, pues mis padres me tuvieron que haber concebido. Y entonces yo ni la roca somos causa última el uno del otro, ni cada uno de sí mismo. Ya lo había mencionado alguna vez, ¿no? Que en el mundo que estamos viviendo, de un marcado individualismo, pretendemos cada uno ser la causa de sí mismo, lo cual es imposible. Entonces, la causalidad de lo creado no tiene como efecto propio e inmediato el ser de su efecto. O sea, yo modifico la piedra, pero no he creado la piedra, no puedo producir la piedra, no me puedo producir a mí. Insisto, tiene que haber una causa última. La causalidad creada entonces exige una causa primera, que es la que propiamente causa el ser. Entonces, la fundación radical del ser, el que todo lo que sea, sea, o el que todo lo que es, sea, eso es una causalidad radical de Dios, porque solo Dios es ser subsistente, causa universal y todopoderosa. Entonces, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta causa primera? O sea, Dios. Pues es quien causa las especies cuanto tales, es quien causa la materia y es la causa universalísima. O sea, verdaderamente Dios es la causa de todo lo creado. En consecuencia, podemos decir que Dios es la causa por esencia. Hay una relación entre causa primera y causa segunda, ciertamente. Se dice que Dios actúa siempre por causas segundas. Dios sería verdaderamente o objetivamente la única causa primera. Entonces hay una dependencia absoluta de Dios. La causa primera influye más que la causa segunda en la realidad del efecto. O sea, si Dios no estuviera, yo no podría esculpir esta roca para dar lugar a esta obra de arte, etcétera. La causa primera y la causa segunda son causas totales, cada una en su propio orden. Es decir, yo como escultor de esta roca no sería menos causa en mi orden de lo que es causa Dios en su orden. Cada uno en su lugar. La subordinación de las causas segundas a Dios no disminuye, sino que fundamenta la eficiencia del obrar creado. Y aquí alguien podría plantearse, entonces, ¿Dios sería la causa del mal? No, nunca, porque Dios no se contradice. Sin embargo, al hacernos libre, a mí me da la existencia y hace que mis actos subsistan en sus consecuencias. Pero el acto como tal sería responsabilidad mía. Vamos a suponer, alguien tiene una escultura, yo vengo y la destruyo. Entonces, Dios me ha dado el ser a mí, Dios le ha dado el ser a aquella roca que ahora es escultura y más bien ahora es escultura destruida. Porque Dios nos sustenta en el ser, yo sigo existiendo y esta escultura destruida sigue existiendo como roca. Porque Dios me da el ser a mí y el ser a la roca y yo existimos. ¿Quién produjo la destrucción? Yo. Pero no podemos decir que Dios produjo la destrucción porque si Él no me hubiera conservado el ser a mí, yo no hubiera destruido nada. No, porque esto no borra la libertad y en consecuencia la responsabilidad de cada uno. Por eso hablábamos de la importancia de las acciones libres. Y en cuanto que si yo soy un ser libre, yo soy responsable de mis actos, mis decisiones y las consecuencias de mis decisiones. Y eso también lo debemos de tener con suma claridad. Bueno, espero haya quedado suficientemente claro. Con esto terminamos el texto de nuestro libro. Como ya les decía, daremos lugar a las 5 vías de Santo Tomás en la próxima lección.